Ok, este, listo. Buenas tardes con todos nuevamente. Para empezar con este bloque de la tarde, tenemos de invitado al PhD Juan Andrade. Él es estudiante doctoral en Weill Cornell Medicine con maestría en biología computacional de la Universidad de los Andes. Su experiencia de trabajo incluye estudios de filogenia viral en virus y bacteriófagos de ADN de doble cadena. Asimismo, ha participado en proyectos de elaboración de herramientas para análisis de tiling y de viromas. Actualmente trabaja en métodos de detección de células de origen para adenocarcinoma de pulmón. Recibimos por favor al PhD Juan Andrade. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Perfecto. Eh, ¿Ya puedo compartir? Sí, te voy a hacer cojos. Ah, Gracias. Más bien cuando queden 5 minutos te voy a avisar. Por Cuando... favor, Ya, excelente. Ahora te hago un cojos, un momento. creo que ya estamos. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya Listo, está. perfecto. Entonces arranquemos. Espero esté muy bien. Entonces, un placer estar aquí. Quiero hablarles un poquito de parte de lo que ha sido mi trabajo durante el doctorado. Como mencionó Daniel, entonces, esto es, pues digamos que una instancia de un proyecto bastante largo en mi laboratorio, donde la idea es justamente pues, hacer un vínculo entre las mutaciones pasajeras y la célula de origen en adenocarcinomas de pulmón. Ya le explicaré en detalle todo esto. Ah, Me pido que hablar un poquito de mí antes, lo voy a hacer muy rápidamente. Lo primero es que nací en un pueblo que supuestamente no existe. No sé si hay algo así equivalente en Perú, pero hay gente que dice que Wyoming, por ejemplo, no existe en Estados Unidos. En el caso de Colombia es Barranca Bermeja. Supuestamente el pueblo donde yo estoy no está. Hay gente que dice que es como el área 51 colombiana, pero pues allá, bastante jocoso. Ah, Me decía estudiar ciencias biológicas por más que todo por la versión vieja de Cosmos. No sé si se han visto el segundo capítulo, se llama Una voz en la fuga cósmica, es bastante bueno. Tiene música de Evangelis, también bastante buena, pero Carlos Sagan ahí habla de selección artificial, selección natural, astrobiología, una serie de cosas, digamos que muy chico vi esto y dije, bueno, creo que esto es más o menos lo que quiero hacer en mi vida. Ya les hablaré un poquito de mí, pero me interesa la virología más que todo, la biología computacional y un poco la programación. Bueno, y he hecho of Empires 2, por si alguno juega. Siempre estamos buscando con quién jugar. Eh, Quiero tomarme 3 minutos para hablarles rápidamente de los virus. No es el tema de mi presentación, pero solo para indicarles porque creo que es importante el estudio. Eh, Esta es una cita que dice esencialmente, eh, aunque son formas de vida tan simples, están en todo lado. Quiero darles un ejemplo particular. Yo trabajé más que todo con herpes virus, que son virus de ADN de doble cadena. Am, y muy brevemente, este es un estudio ya un poco viejo, esto es 2016 más o menos, 2015-2016, y aquí lo que hicieron es que tomaron em, muestras de sangre de personas sin ningún tipo de enfermedad y dijeron, bueno, ¿qué virus encontramos en esas muestras de sangre? Y más o menos el 20% de las personas, una de cada cinco, tenían virus del herpes. Em, Inclusive si uno se pone a mirar no solo ya en sangre, sino en cualquier tipo de tejido del cuerpo, más o menos 90% de la población tiene herpes. Obviamente eso no implica que haya una enfermedad directamente. Eh, el herpes puede estar simplemente residente, puede estar durmiente para el caso de algunos problemas neurológicos, pero ese hecho de que tanta gente tenga este virus pone en jaque un poco pues, lo que pensamos que es la salud y la enfermedad. Una forma de verlo, esto no es solo para virus, es que la enfermedad es producto de que tenemos un patógeno particular con un fenotipo particular interactuando con un hospedero con un fenotipo también particular. Y la interacción de esos fenotipos es lo que da lugar a la enfermedad. No necesariamente el hecho de que el patógeno y el hospedero consiga el mismo cuerpo va a necesariamente llevar a que alguien se enferme. Tiene que haber una interacción específica de fenotipos, porque si no, estos fenómenos de 90% de la gente teniendo herpes no tienen sentido. Todas las personas estaremos enfermas, lo cual no pasa. Um, Entonces, en eso trabajé más que todo en el pregrado. Miramos un poquito, ok, cuáles son esas proteínas que deben venir del ancestro común de los herpes virus. Ah, em,
Y lo que encontramos básicamente fue, bueno, lo que uno esperaría, hay una serie de proteínas bastante conservadas, asociadas con el ciclo viral, que están presentes en todos estos herpes y que están fuertemente conservadas. También vimos evidencia de una cosa que esto ya en los fagos, entonces también he trabajado un poco con bacteriófagos, también vimos un poco de evidencia de que la clasificación de los fagos de ADN de doble cadena no tenía mucho sentido. Resultó pasando unos años después que justamente que esto es una cosa que todavía pasa y creo que es un momento bastante interesante para estudiar evolución de virus, que en este momento hay bastante reorganización de los clados virales. Cuando uno habla, por ejemplo, de una orden eh, de algún tipo de organismo eucariota, pues digamos que uno piensa, bueno, es un grupo grande de organismos, pero pues nosotros tenemos hasta reinos, ¿no? En el caso de virus, orden es lo máximo que teníamos hasta hace, hasta hace más o menos unos 6 años. Entonces no había cosas organizadas en reinos, filos, subfilos, eso es bastante reciente. Toda esta reorganización se está dando y con todos los esfuerzos virómica que se están dando en este momento, pues la verdad es un momento muy interesante para estudiar esos temas. Eh, Ahora investigo cáncer y les hablaré de eso por cosas de la vida más que todo. El cáncer, no, digamos que lo que me interesa un poco es que es un poco como una carrera de la reina roja en lo que respecta a que estamos intentando curarlo, pero el cáncer igual evoluciona dentro de los pacientes, puede desarrollar resistencia, hay ciertas cosas en particular, digamos, que pueden hacer, y eso también va con lo que decía antes de la interacción fenotipo con fenotipo, puede dar ciertas cosas de la identidad del cáncer que hacen que en una persona cierto medicamento funcione, en otra persona cierto medicamento no funcione, pero en últimas es esa pelea, digamos, de células de una persona contra células de esa misma persona, y eso es lo que lo hace tan complicado. Eh, Porque aquí es semejante y semejante, contrario al caso de algunos patógenos, que es semejante contra distinto, que es, digamos, para que lo que evolucionó más que todo nuestro sistema inmune. Bueno, ahora sí arrancando, esta es una cita de mi director de tesis, que no sé si es de él, creo que en la Biblia está, pero es la forma en la que él ve el proyecto y creo que es una forma bastante bonita, y es que él dice es que una cosa es lo que somos, la otra es la que nos convertimos. Y esto tiene que ver un poco con lo que les vengo a hablar hoy ya formalmente hablando. Entonces, hay un ejercicio que me gusta hacer cuando hablo de esto y es que no sé si alguien sabe quiénes son estas dos personas. Me pueden escribir o creo que nadie le ha pegado nunca. Mm, no, pues si nadie sabe, vale. Entonces, entonces es difícil, ¿no? Estas dos personas son Franklin Delano Roosevelt y Lenin. Es muy difícil saber quiénes son con base en cómo se veían de niños, ¿no? Es un poco lo que les decía antes, es difícil saber en qué se va a convertir una persona simplemente en ese punto de inicio. Ah, Ese es el problema de la célula de origen en cáncer. Entonces, ¿qué es eso? El cáncer surge de una célula o de un conjunto de células que antes tenían una función en el cuerpo, entre comillas, normal. Eso es importante, o puede ser importante, digamos, para determinar cuál va a ser la evolución del cáncer. Normalmente ese problema de la célula de origen se resuelve con modelos animales o con histopatología. ¿Cuál es el problema? En particular, ¿cuál es el problema de la histopatología? Que cuando un patólogo revisa una placa de una biopsia, pues es que está viendo ese punto final, no el punto inicial. Eso es como querer preguntar cómo se veía Franklin Delano Roosevelt de pequeño cuando era un bebé. Eso es muy complicado de hacer. Para el caso de modelos animales es un poco más sencillo, pero hay ciertos problemas. Como saben, lo que más se usa de modelos animales son ratones. El detalle con los ratones es que en el caso de cánceres de pulmón, como son tan pequeños los ratones, el pulmón de ellos no es igual de sofisticado, por decirlo de alguna manera, que el humano. Hay ciertas alternativas ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, es la próstata de los ratones tampoco tiene las mismas características que la que tienen los humanos. Entonces, digamos que pueden surgir complicaciones y definitivamente el pulmón la complicación es grande. Ah, ¿Qué otro detalle hay? Eh, entonces, uno pensaría, digamos, que en principio si una célula se ve de una manera, con el tiempo debería no cambiar mucho. En el caso del cáncer puede ser distinto, ¿no? Pero inclusive las células normales pueden llevar a cabo cambios que uno esperaría. Y aquí no estoy hablando de células madre.
Un ejemplo también en pulmón es que tenemos ciertas células que son las células alveolares, en este caso las tipo 2 que se encargan, entre otras cosas, de asegurarse que podamos respirar correctamente, secretando un surfactante. Ah, y se demostró hace poco que esas células que se creía que estaban totalmente diferenciadas, es decir, que llegaban a una morfología y un patrón de expresión específico, ya no cambiaba más. Pero resulta que acontece que hace más o menos 2, 3 años se dieron cuenta de que no, que esas células, de hecho, bajo ciertos estímulos, se pueden de diferenciar a un estado que se llama, que le pusieron de nombre célula alveolar tipo cero, y de ahí para adelante puede entonces diferenciarse de nuevo en otros tipos de células distintos. Entonces, este tipo de cambios, digamos que estas células se creíamos que estaban diferenciadas completamente, pero no lo están. Pueden estar pasando, digamos que no solo con AT2, puede estar pasando con otras células, en realidad no lo sabemos. Inclusive esos cambios los vemos en células normales, es lo que quiero decir. Imagínense lo que puede pasar en el cáncer. Ah, sí, hay una gráfica en particular que quiero dejarles, que les voy a mostrar una versión actualizada ahorita, más adelante de la presentación, pero si se aburren, lo único que quiero que tengan en cuenta es la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha es una de nuevo, esta es una instancia menos actualizada, ya les mostraré la más actualizada, pero lo que muestra esa gráfica de la derecha es ciertos adenocarcinomas de pulmón, donde ustedes van a ver que hay una gráfica luvial, así se llama esta gráfica de acá, y en la parte de arriba tenemos un origen, en la parte de abajo una identidad. Ese origen es cuál es la célula de origen. La identidad es cuál es em, la identidad o a qué se parece más el cáncer ya en este punto final en el que lo estamos viendo. Entonces, verán que hay dos tipos de categorías ahí, una es distal, otra es proximal. Distal está asociada a esas células que les hablaba antes, las células alveolares. En ese proyecto originalmente trabajamos con tipo 1 y tipo 2, ahora estamos añadiendo más, pero en general distal son células que están asociadas al alveolo o a los alveolos. Las proximales son células que están en los bronquios, más que todo, y en general los ductos que llevan a los alveolos. Ah, pero lo importante acá es que algunos de esos adenocarcinomas de pulmón se van a dar cuenta que tienen un origen o una célula de origen que es distal o proximal, pero que al final, cuando lo estamos revisando, van a tener una identidad que es opuesta. No son todos, pero hay una cantidad importante, suficientemente importante como para que tengamos ciertos pacientes a los cuales se les diagnostica una morfología particular que en principio debería estar asociada a una célula de origen específica, pero en realidad es completamente opuesta a lo que esperaríamos. Am, de nuevo, les mostraré una versión más actualizada en un segundo, pero ya, si ya están aburridos, ya miren eso y ya tengan en cuenta eso y ya con eso estamos. Entonces, la idea es que tiene que haber algo en la célula que no cambie si queremos poder identificar esa célula de origen. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar casi que todo. Puede cambiar la morfología de la célula, como les venía diciendo, los patrones de expresión pueden cambiar, eso cambia también la identidad celular. El perfil epigenético también puede cambiar naturalmente porque al cáncer le va a interesar modificarlo. Eh, pero en general las mutaciones pasajeras, las mutaciones que no afectaban a la célula original y al cáncer tampoco le interesan, pues no deberían cambiar porque no tienen ningún efecto. Entonces esas son una especie como de cicatrices, digamos, que tienen las células que están asociadas a una célula de origen inicial que ya tenía algunas de estas mutaciones pasajeras. Entonces digamos que esas células están asociadas a un linaje en particular. Entonces, estrictamente hablando, ¿qué hicimos ya para mostrarles algunos resultados? Eh, entonces, el esfuerzo original fue tomar una serie de bases de datos, bastante, cinco más o menos, de cualquier información que pudiésemos encontrar de adenocarcinoma de pulmón, secuenciación de célula individual. En total terminamos con, la verdad, una buena cantidad de adenocarcinomas, un par de cientos de hecho, y también una buena cantidad de carcinomas epidermioides, que es otro tipo de carcinoma que ya les voy a mostrar porque es importante. Con todo esto generamos un atlas, que es el que están viendo acá. Esto es un UMAP entonces del atlas de células que tenemos. En total son más o menos 220 a 1000 células y más o menos unas 32.000 células cancerígenas, que ya también les explico cómo las determinamos. Dentro de esas células, obviamente va a haber algunas que van a tener unas funciones particulares que van a estar asociadas a biopsias sacadas de ciertas partes del cuerpo, que también nos va a interesar en un segundo. Pero digamos que este es el espacio, digamos, muestral sobre el que estamos trabajando.
Entonces, la idea es que dentro de esas células va a haber unas que son las células epiteliales o EPCAM positivas, y esas van a tener ciertos genes expresados, eso se llaman marcadores canónicos, y son los que usan para determinar cuáles son estas células. ¿Por qué me interesan las células epiteliales? Estas son las células que son proximales o distales. Las que nos interesan, tanto me interesan en este caso cuáles son las células normales que son proximales o distales, como cuáles son esas potenciales células que son carcinogénicas, que dado que estamos hablando de un cáncer de pulmón, deberían haberse originado alguna de estas células epiteliales. Entonces, este conjunto de células que son epiteliales van a tener tanto las células de pulmón normales, no cancerígenas, que vamos a usar para la detección de la célula de origen y también para la identidad celular, como las células cancerígenas que van a ser el objeto de nuestro análisis. Entonces, ese grupo de células está más o menos en este recuadro negro que les muestro a la izquierda. Entonces, uno puede coger esas células, volver a generar un UMAP, y un UMAP ahí. Naturalmente, esto implica una reclusterización previo al UMAP. Um, y entonces terminamos con un espacio, digamos, de células, que esas son más o menos 90.000, si no me falla la memoria, que son células epiteliales. Y dentro de ese conjunto es que vamos a trabajar principalmente. Entonces, les comenté que aquí puede haber células que son cancerígenas o no. Entonces, un filtro inicial bastante trivial, es decir, cualquier cosa que sea una célula de cáncer debe venir de una muestra de cáncer o de metástasis. Entonces, ahí quitamos las células que vienen de tejido adyacente, que es normal. Pero ya dentro de las células que potencialmente pueden ser cancerígenas, una forma bastante sencilla de determinar si son cancerígenas o no es con base en aneuploidía. Pues esto que aneuploidía que viene siendo, entonces aquí estamos viendo si hay pérdidas de brazos parcial o completamente distintos brazos de los cromosomas. Entonces, algo muy frecuente que pasa en células de cáncer es que hay rearreglos o mutaciones en tal escala que se pierden o se cambian fundamentalmente pues ya brazos completos de los cromosomas. Eso es algo que se puede detectar en principio. Bueno, lo mejor es hacerlo directamente a partir de secuenciación de ADN, pero en principio uno puede hacerlo a través de secuenciación de RNA. ¿Cómo? La idea es que si tengo un grupo de células que son cancerígenas y son aneuploides, el hecho de que se pierda una porción grande de un brazo de uno de los cromosomas debería implicar que hay una disminución bastante grande en la expresión de los genes que están asociados a ese brazo. Al mismo tiempo, si dentro de ese conjunto de células que estoy mirando también hay células normales que no tienen la pérdida de ese brazo, entonces la expresión debería ser normal. Entonces, en principio, esto es una heurística, esto es un programa que se llama ConnexMat. En principio, yo debería tener dos distribuciones de expresión de los genes dentro de cada brazo de los cromosomas. Una normal y una menor. O también podría ser el caso, digamos que si yo la duplicación completa de un brazo de un cromosoma, eso también es una aneuploidía. Entonces tengo dos distribuciones, una menor y una mayor. Entonces eso se puede fijar con base en esencialmente un modelo, lo que llaman un GMM, que es esencialmente decir que la distribución está formada por dos distribuciones de probabilidad, o en este caso pues de expresión. Entonces una asociada a las células de cáncer, una asociada a las células normales, dentro de esas dos distribuciones de probabilidad, donde cae cada una de las células, y con base en eso podemos diferenciarlas. Eh, entonces eso lleva a que uno pueda tomar todos esos resultados y sacar lo que se llama un puntaje de aneuploidía, que es qué tan aneuploide o qué tan potencialmente aneuploide es cada una de las células en cada uno de esos brazos. Y aquí simplemente lo que uno hace es que establece un corte de decir, bueno, espero que las células de carcinoma tengan una aneuploidía bastante alta y las demás no. Aquí toca establecer un corte duro y en este caso lo hicimos con base en la aneuploidía de células individuales, pero también de clústeres. Y también nos basamos un poco en qué grado de aneuploidía se esperaría en muestras de adenocarcinoma y de carcinoma epidermoide, que esto es algo que se puede sacar de TCGA. Ellos sí tienen miles de muestras. Entonces, hay un concepto que también les quiero dejar, y es un poco que una de las cosas que queremos mostrar en este estudio es que uno piensa el cáncer un poco como una pintura de Rothko. Con eso me refiero a esas pinturas. Este es un artista americano que trabajó en los 50, 60, y esencialmente la pintura que ven a la izquierda. Es una pintura bastante sencilla, pues en términos de que la composición de color no es muy compleja. Cuando uno piensa en cáncer, usualmente piensa entonces es algo así. Entonces es como un grupo de células, digamos, que tienen
generalmente digamos que se ven iguales, tienen una composición igual y todas son malignas. Ah, en realidad yo lo que diría es que un cáncer es más que todo una pintura de Pollock. Entonces, ¿qué es lo que viene a la derecha? Donde hay ciertos colores parecidos, pero en general digamos que todo está más desorganizado. Entonces, el detalle ahí es que vamos a tener pues distintos linajes de células cancerígenas que se van a parecer a distintas cosas y que pueden tener una célula de origen distinta. Entonces, lo primero que quiero mostrarles para intentar justificar este punto es que una cosa que uno puede hacer es tomar esas células normales que tienen que sabemos que no son cancerígenas, pero que son células EpCAM positivos, y podemos determinar ya para las células que sabemos que son cancerígenas a cuál es su identidad celular. Es decir, en términos del patrón de expresión de sus genes, ese patrón de expresión se parece al patrón de expresión de cuál célula normal. Entonces, si hacemos eso, aquí lo que les estoy mostrando es el conjunto de los pacientes para los que tenemos información de ADN de secuenciación de célula sencilla, para los del adenocarcinoma, carcinoma epidernioide, y también un control que era carcinoma de célula grande. Lo que me interesa que van acá es simple y sencillamente que si fuera el caso de que tuviéramos más o menos un grupo uniforme de células de cáncer, todas las barras horizontales que ven serían del mismo color o casi que del mismo color. Porque todo eso implicaría que todas están, la identidad celular de todas esas células de cáncer, de nuevo, la identidad celular siendo ese patrón de expresión que muestran, sería exactamente el mismo. Lo que pueden ver acá es que eso pasa en un par de pacientes, es verdad, pero no en todos. En varios de los pacientes lo que tenemos es que hay una mezcla de cuáles células de cáncer se parecen más que todo a cuál tipo de célula que es CPK positivo. Entonces no es tan así de que todo es igual, sino que digamos que distintas células cancerígenas van a tener, digamos que ciertos programas de expresión de genes. Eso también va a pasar en la célula de origen y ya les voy a mostrar cómo. Lo primero que quiero mostrarles es cómo entonces uno puede predecir esto. Les había hablado antes de las mutaciones pasajeras. Todas esas mutaciones pasajeras van a ser de utilidad porque hay un fenómeno en las células que se llama la transcripción, la reparación asociado a transcripción. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, es una forma de reparación celular que actúa sobre la transcripción cuando se está dando la transcripción. La lógica, bueno, esto es un poco humanizar una célula, que sé que es un pecado, pero pues es una buena forma de explicarlo. La lógica es que mientras más se exprese un gen en una célula, más le interesa a la célula que ese gen no tenga ningún tipo de problema, es decir, que no tenga mutaciones. Entonces, este fenómeno lo que hace es que se genera un patrón en el que una célula, mientras más expresa un gen, menos mutaciones tiene. Y naturalmente, si menos mutaciones tiene, también debería tener menos mutaciones pasajeras. Este mecanismo de reparación no discrimina entre si la mutación es missense, truncante, etcétera, o pasajera. Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, que si ustedes miran aquí a la derecha estas dos gráficas, que aquí tenemos muestras de adenocarcinoma y de carcinoma epidernioide. Entonces, lo que vemos aquí para dos tipos distintos de células, una que es distal, que son estas células del alveolo, y una proximal, tenemos esa relación negativa entre densidad de mutaciones en los genes y expresión. Entonces, lo que uno puede hacer es, uno puede usar la expresión que la tenemos. Entonces tenemos esas células normales que tienen asignado un tipo particular de rol, alveolar, basal, lo que sea. Y entonces con base en la expresión de esas células, nosotros podemos tomar un cáncer, el patrón de mutaciones, la densidad mutacional en cada uno de los genes de ese cáncer, y con base en eso, entonces determinar de todas estas células que tenemos, estos tipos de células que son el PKM positivo, entonces dónde se encuentra una relación más fuerte y negativa entre esa expresión de esa célula y la densidad de mutación a nivel de los genes. Y la idea es que entonces cuando uno hace eso, uno genera una gráfica de este tipo. Lo importante de esta gráfica es que van a ver que están los tipos de células que son no positivo. Y la idea es que mientras más a la izquierda esté el valor de una barra, más negativa y fuerte es esa relación entre la expresión, el patrón de expresión de una de esas células y la distribución de las mutaciones o la densidad mutacional de los genes en una muestra o en varias muestras. Esto se puede hacer con una muestra o con varias. Si lo hacemos a nivel de todas las muestras, a nivel de cohorte,
lo que obtenemos es que para el caso de la derecha, que es adenocarcinoma, vamos a dar una relación más que todo fuerte con las células alveolares, que de nuevo son las células distales, que es lo que se espera en la literatura. Y a la izquierda, que es el carcinoma epidermoide, tenemos una relación más fuerte con células proximales, en particular basales y células CLOP. Eso es lo que se espera en la literatura. Aquí no hay nada, digamos, que sea nuevo o muy interesante. El detalle es que, de nuevo, esto es a nivel de corte. ¿Qué pasa si nos vamos a nivel, por ejemplo, de células? Entonces, este es un histograma que tiene bastantes cosas. Lo único que quiero que vean acá es que cada columna es un paciente y mientras más azul sea cada una de las filas de esas columnas individuales, entonces más negativa y fuerte es esa relación inversa entre expresión y densidad mutacional por paciente. Entonces, aquí lo que vemos es que distintos pacientes se pueden agrupar con base en cuáles son esas células que en principio tienen esa relación inversa más fuerte. Um, y aquí hay bastante diversidad. Ya no es el caso solamente que tenemos que todos tienen una relación fuerte con las células distales, las alveolares, sino que algunas tienen una relación más fuerte con células proximales. Pues nosotros lo que hicimos fue coger eso, agruparlos en 4 clústeres con base en esas relaciones. eh, Y solo para mostrarles 2 casos específicos de lo que pasa, entonces puedo haber clústeres donde todavía tengo esa relación con células distales, pero también puedo haber clústeres, es decir, grupos de pacientes donde lo que tengo es una relación más estrecha con células proximales. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pacientes, y en particular hay grupos de pacientes, donde parece que esa célula de origen no es distal como se esperaría por la literatura, sino que es proximal. Vimos esto también para el caso de carcinoma epidermoide, y si bien en este caso de nuevo lo que se esperaría más que todo es un origen proximal, que es lo que ustedes ven acá, la mayoría hay una relación más que todo fuerte con células basales y células CLOP, pero vimos que hay casos también, en particular hubo 2 pacientes que tienen de hecho una relación bastante fuerte con células distales, y de hecho pueden ser más con base en los últimos cambios que le hemos hecho o actualizaciones que le hemos hecho al trabajo. Que es justamente lo que les muestro aquí. Entonces, digamos que tenemos estos 2 pacientes a la izquierda que tienen una relación bastante fuertemente distal. Entonces, potencialmente tiene una célula de origen distal. Estas diferencias, entonces, entre célula de origen proximal y distal, en principio, bueno, nos dicen, bueno, puede haber cambios entre esto, pero eso ¿qué cambio tiene sobre la tumorigénesis? ¿Cambia algo en los tumores o se desarrollan igual? ¿Qué cosas se mutan, qué cosas no se mutan? Entonces, vemos en general, aquí les muestro 2 casos, que estos son 2 genes asociados a cáncer, que es RAS-SMARC4, probablemente lo han escuchado. Entonces, lo que vemos, aquí les muestro 2 ejemplos, pero esto pasa en otros genes, que hay un enriquecimiento de mutaciones que es dependiente de si hay un origen proximal o distal. Aquí lo que les muestro entonces son una serie de gráficos de barras, donde esas barras verdes son cánceres con un origen proximal, las azules con un origen distal y las que ven en gris es origen ambiguo. Origen ambiguo es que no sabemos con certeza, el modelo no arroja una certeza si es proximal o distal. Lo que vemos es que las proximales tienen un enriquecimiento de mutaciones de KRAS, las distales, las proximales en el SMARCA4, y esto no solo pasa con estos 2 genes, sino que en general vemos distintos patrones de mutación en distintos genes asociados a cáncer, tanto supresores como oncogenes. También una cosa que uno puede hacer es intentar con base en qué tan alto es el número de copia de las mutaciones en cada uno de los genes, uno puede determinar potencialmente qué tan temprano o tarde en el desarrollo del cáncer son las mutaciones de estos genes, que pueden ser tanto oncogenes como genes supresores de tumores. Sin entrar en mucho detalle en esta parte, el orden en que se dan las mutaciones o el programa mutacional de los adenocarcinomas con célula de origen proximal o distal es distinto. Entonces, no solo es que los genes que se mutan son distintos, sino que inclusive en esos que se mutan en ambos casos, el orden en que se mutan es distinto igual. Entonces, esta célula de origen sí implica cambios en la forma en la que se desarrolla el tumor. Lo otro bastante interesante es que si cogemos los adenocarcinomas que tienen un origen proximal y los comparamos con los carcinomas epidermoides, que que también por literatura se espera que tengan un origen proximal y que, como les mostré antes, la mayoría de hecho lo tienen, con solo 2 excepciones. Lo que vemos también es que hay una
tendencia significativa a que de hecho los genes que se mutan en esos adenocarcinomas proximales son similares a los que se mutan en los carcinomas epidermoides proximales. Entonces pareciera un poco como si el programa de mutación eh, dependiera entonces de esa célula de origen, independientemente si estamos hablando del subtipo de cáncer que es adenocarcinoma o el que es carcinoma epidermoide. Obviamente esa es una generalización. Eh, eso que les estoy diciendo es una simplificación que no le diría, por ejemplo, a mi jefe, porque no le gustaría, pero digamos que la idea es que entonces ese origen proximal implica ciertos programas de desarrollo de cáncer que son comunes entre estos dos tipos de subtipos de cáncer, donde lo que hay en común específicamente que esa célula de origen es proximal. Y aquí para mostrarles la versión actualizada de la gráfica, entonces el cambio entre la que les mostré antes y la que les muestro acá es que logramos añadir más datos, particularmente carcinoma epidermoide. Teníamos antes un solo paciente con información de secuenciación de célula sencilla, pudimos añadir afortunadamente otros 12, y cuando uno actualiza todos los datos, actualiza la gráfica, es la misma que les mostré antes, solo que aquí están en formato vertical. Eh, la idea es que si se fijan simple y sencillamente en la cantidad de pacientes en los que vemos ese cambio entre identidad y origen, donde la identidad puede ser originalmente proximal y luego cambia a distal o viceversa, ahora vemos que más o menos 40% de los pacientes cambian. Entonces, 40% de los pacientes es bastante significativo. Parece inclusive que son más, como hacen los últimos cambios que hemos hecho, pero pues vamos a ver. Y lo último que quería mostrarles es que esto no es solo posible dentro de una cohorte de pacientes o a nivel general de un paciente. Este tipo de cosas también pasan dentro de un solo paciente. Entonces tenemos aquí un solo paciente de los que generamos en la institución a la que estoy asociado, donde tenemos que en general lo que se ve es que en principio la célula de origen es proximal, perdón, es distal, es alveolar T2. Y si miramos los patrones de identidad, que es lo que ven a la derecha, vemos que hay una mezcla tanto de células alveolares como basales. Entonces, si uno se pone a mirar dentro de este paciente, ya no a nivel de todas las células, sino mirando específicamente las células, ahí van a ver un poco lo que les mostraba antes, y es que estas células más un polo que un rotco. ¿Por qué? Porque si nos metemos a mirar, eh, aquí lo que les estoy mostrando es un UMAP exclusivamente de las células de los pacientes. El UMAP de la derecha es exclusivamente donde está ese paciente que les estoy hablando. Y la idea es que este paciente, si ustedes se ponen a mirar específicamente cuál es la identidad de las células que están dentro de ese, digamos, clúster asociado al paciente, hay una partición bastante buena entre células proximales y distales. Eh, entonces, ¿eso cómo se manifiesta? Se manifiesta en que si ven, de nuevo, es esta figura en la gráfica de la derecha, si la miran en la gráfica de la izquierda, aquí estoy coloreando con base en los clústeres que se generan con base en la expresión de las células cancerígenas, y van a ver que hay varios colores dentro de ese grupo. Eso indica que entonces hay distintas patrones transcripcionales de las células cancerígenas solo en ese paciente. Lo que vimos es que entonces, si cogemos esos pacientes y los dividimos en dos grupos, uno de esos grupos está más que todo formado por células distales, que son células alveolares tipo 2 más que todo, y otro más que todo por células basales. Y estas diferencias están asociadas justamente a cambios en los genes que se expresan más o menos. Eh, para el caso de expresión de este grupo, digamos que más que todo distal, entonces la expresión justamente es más parecida a la expresión que esperaría en células distales justamente. Por ejemplo, aquí expresan las células de surfactante de las que les hablaba al principio de la presentación. Y en el caso de las células proximales también hay un patrón de expresión más proximal. Entonces, digamos que la hipótesis que tenemos acá es que en este caso tenemos no solo una célula de origen, sino tenemos al menos dos. Entonces tenemos al menos dos poblaciones dentro de un mismo paciente, eh, una más que todo proximal y una más que todo distal, que es muy poco probable que tengan la misma célula de origen por las diferencias que les he venido mostrando. Entonces no solo que entre pacientes cambie esa célula de origen, sino que dentro de pacientes puede haber poblaciones distintas que pueden tener cambios distintos tipos de célula de origen que también se pueden manifestar, como les mostré antes, en cambios en la forma en la que se desarrolla el tumor. Entonces, una cosa que suele preguntar mi jefe ya para terminar es, bueno, ¿y esto qué nos importa? O sea, como que sí, sí, todo lo que nos acaba de mostrar, o sea, ¿por qué debería importarme este tipo de cosas?
La razón es que esto es una pregunta abierta. O sea, no sabemos específicamente si la célula de origen es relevante al momento de diagnóstico o prognosis. Se sabe solo para algunos cánceres, pero no para todos. Lo que queremos ver es qué tan importante es en este caso, si afecta un poco, digamos, que el diagnóstico y prognosis, otra de las cosas que estamos investigando en este momento, pero al nivel de todos los cánceres esto no se sabe. ¿Qué tan relevante es a nivel al nivel pancáncer, por decirlo de alguna manera? Entonces, aunque tengamos resultados negativos, yo argumentaría que inclusive es importante, la conclusión negativa en este caso es importante. Y esto también es importante porque hay otro problema que no sé si han escuchado ya para cerrar, que es el problema de tumor de origen. Entonces puede ser el caso que alguien tenga una metástasis tan desarrollada que no se sepa cuál es el tipo de cáncer específico que dio origen a la metástasis. Y lo que se sabe también es que en general usar patrones de mutaciones puntuales, que es lo que usamos nosotros, es bastante bueno para predecir ese tumor de origen. La hipótesis ahí sería que esto es útil para justamente por esas mutaciones pasajeras que les mostraba antes y que pueden ser de utilidad para predecir la célula de origen. Listo. Entonces, ya para terminar, agradecer a toda la gente del laboratorio. La persona que inició este proyecto en principio fue Kofi Johnson, que era un miembro anterior del laboratorio, que hizo la primera versión de esto. Yo hice la segunda y ahorita estamos trabajando con otras dos personas del laboratorio, Sukanji Pam, también le ha metido mucho a esto. Agradecerles a ellas y también a la IA integrada en nuestro laboratorio que se llama Martian, que la verdad también es de mucha ayuda. Es como un chat GPT, pero integrado en Slack, súper útil. Y ya, cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Este, cualquier pregunta que tengan, chicos, por favor escríbanla al chat. Yo voy a leerla para hacerle llegar al ponente esa duda. Por el momento, yo tengo unas cuantas dudas con respecto a la presentación. Ujú, Este, y entendí que quieres mapear estas mutaciones pasajeras que se encuentran en las células de origen, ¿no? ujú. Es encontrarlo. ¿Has contemplado, por ejemplo, realizar estas firmas mutacionales, estos gene signatures que a veces se publican y compararlo con esto que tú estás encontrando? ¿O sería ya un estudio aparte de eso? Sí, nosotros miramos espero, no sé si es exactamente lo mismo, pero digamos que las firmas mutacionales que, por ejemplo, asociadas a edad, uso de tabaco, APOEC, Claro, ese claro. tipo de cosas las analizamos. No lo mostré acá, pero sí hay una relación. Ujú. Eh, Estoy pensando que es importante. Eso lo miramos ahorita, digamos que con los últimos datos que obtuvimos, que este otro cáncer que salió, de otro atlas de pulmón que salió ahorita, pues está un poco en entredicho esta conclusión, pero sí hay una relación, digamos que entre un enriquecimiento de mutaciones asociadas a tabaco y los adenocarcinomas. No me acuerdo específicamente qué tipo de célula de origen están asociados, pero sí hay una diferencia en las firmas mutacionales definitivamente para el caso de las asociadas a tabaco. Y para envejecimiento también hay. Ah, mira, interesante, claro. Y usualmente has encontrado cuáles son, qué tipo de mutaciones son, si son de single nucleotide variations o son mutaciones más grandes quizá. ¿Cuáles son las mutaciones que tienen mayor incidencia? En ese caso, sí, las firmas las miramos como simplemente mutaciones puntuales, Ah, que ya. tienen un contexto particular naturalmente, eso es lo que está asociado a la firma, pero sí como mutaciones puntuales que tienen ciertos cambios. Ahorita estamos mirando indels, pero ya específicamente uno de los genes de los que les hablé es el gen del surfactante. Entonces, uno de los Ujú. proyectos que estamos mirando parece que ese gen tiene mutaciones en el 3', no solo les dije el surfactante, pero en realidad hay cuatro tipos o cinco, dependiendo de cómo se cuente. Y vemos que hay ciertas indels en los 3' de algunos de esos y eso correlaciona con la expresión. Eh, Estos surfactantes tienen también un efecto en el sistema inmune, cosa que yo no sabía la verdad, pero eh, por explicar un par de cosas acá. Claro. Pero en el caso de este proyecto en particular nos enfocamos más que todo en mutaciones puntuales. Obviamente el laboratorio se enfoca en mutaciones ya más complejas, pero para este caso digamos que lo dejamos ahí. Ya, ya veo, ya veo. Chévere. Tenía más que todo.
Mi tercera pregunta era como más una curiosidad. Este, porque veo que tienes que procesar un montón de data y esos gráficos, al menos los vimos, son bastante pesados. ¿Cómo los procesan? Es un servidor que utilizan, me imagino, ¿no? Pero ¿cuáles son sus capacidades, más o menos? Uy, la capacidad ahorita no me acuerdo cuánto tenemos. Sí, entonces, sí, son datos relativamente pesados. De hecho, ahorita estamos viendo cómo arreglarlo, pero para el análisis de aneuploidía por em, detalles de R nos toca reducir un poco Idealmente lo que haremos para aneuploidía es que, como les mencioné, hay una hipótesis de que tenemos células normales y células de cáncer para esa parte. Entonces, lo ideal es que uno coja todas las células que son MPK positivas y se las pase al programa. La cosa es que el programa usa las matrices normales de R. Entonces, aunque un valor sea cero, lo guarda como cero. No son las matrices sparse de R que son, entonces, básicamente las secciones explotan. Pero para responder a Mm. como tal tu pregunta, en lo que respecta a secuenciación de célula individual, hay un software que se llama Surat, que la verdad es bastante bueno para manejar cantidades bastante altas de datos. Aquí se trabaja con miles, cientos de miles de células. Entonces está bastante optimizado, pero también tenemos como parte del laboratorio dos servidores y un almacenamiento que nos provee el New York Genome Center, la verdad, bastante amplio. Entonces, sí hay esa gran ventaja, diría yo. Creo que estás muteado, ¿eh? Sí, justo mi familia está llegando ahorita. Oh, Por eso perdón. me he perdido. No, está bien. Muchas gracias, Juan. Vale, no A hay mí me ha problema. gustado muchísimo. Me emociona un poco esto de la evolución tumoral y creo que el punto de vista que tú estás realizando es algo que va a ser muy aplicable. Es bastante reproducible y sería algo ideal que estudios futuros en esas áreas puedan aplicarlo. Está muy, muy, muy interesante. Gracias. Sí, No, ojalá que sí se pueda. Ya sí, sí, veremos. genial. No sé si hay alguna pregunta, capaz acaparé un poco. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé, puede escribirlo por el chat o siéntase libre, por favor, de prender el micro y preguntarlo, ¿no? Juan. A ver, creo que no, no me llegó ninguna pregunta por el momento. Sí, Ah, ya, creo que sí hay una pregunta, pero no hay permisos. A ver, voy a activarla ahorita. La verdad, creo que sí, ya está. Hola Juan, no, para agradecerte por brindarnos esta charla para el quinto congreso de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. Muy interesante, en verdad no tengo preguntas porque te he escuchado hablar de esto muchas veces en el sí. laboratorio. Gracias, David. Gracias por Sí. invitarme. Listo. No sé si alguien más tiene una pregunta. Creo que no. Bueno, en todo caso, Juan, muchas gracias por la presentación. Digo, me ha gustado bastante y esperamos tenerte quizá en otras oportunidades, que pase un Journal Club o otro tipo de congreso organizado por la sociedad. Sería espectacular. No sé, capaz si quisieras dejar tus contactos para Sí, este. claro. Les puedo dar Ah, mi correo. sí, sí, Mm, sí, genial. Yo que lo comparto vale. con todos. Quieren comunicarse contigo o alguna colaboración, sería genial. Dale, ahí les dejo mi correo. Igual, pues, también con David no me pueden contactar. Cualquier cosa. Listo, excelente. Listo, Juan, muchas gracias. Vale, gracias por invitarme.